en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y esta noche, la crisis del ébola, nuestro hashtag numeral contra el ébola. Bienvenidos. La cepa que se ha detectado es ébola Zaire. Esta es, de las conocidas, la cepa más agresiva. Ebola today is all over the city. All areas, all districts of the city today have people dying and people getting sick every day. So the population has turned and they are now afraid. Utilizan la guerra biológica para beneficiar a aquellos monopolios en los que ellos son directivos y en los que tienen acciones. Lo siguiente eran los ensayos en seres humanos. Fueron programados para el 2015, por lo que aún no estábamos preparados cuando estalló el virus. Estoy declarando la epidemia del virus del ébola como una emergencia de salud pública de alcance internacional. Bueno, para hablar de la crisis del ébola y para ponerlo en contexto con otras crisis sanitarias, estamos en el set de Canal Capital con nuestra eminencia colombiana, el doctor Manuel Elkin Patarroyo, director, fundador de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia y creador obviamente de la vacuna de la malaria. Manuel Antonio Franco, doctor en inmunología y especialista en rotavirus. Y el doctor también Jaime Castellanos, doctor en ciencias bioquímicas y director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque. Son todos aquí expertos en virología que nos van a ayudar a hacer una lectura de cómo una crisis sanitaria se vuelve un problema político. Les propongo que miremos una primera nota sobre la crisis del ébola, lo que está pasando hoy en día en África, y ya volvemos con el debate y el análisis. Miremos la primera nota. La crisis del virus ébola empezó con un puñado de casos que se ha propagado rápidamente a otros países y ahora es el brote más letal en la historia de este virus, que se conoce desde 1976. La Organización Mundial de la Salud señaló que se trata de la epidemia más compleja que han registrado las autoridades sanitarias desde hace 38 años. Más de 3.707 casos registrados en Guinea, Sierra Leona, Liberia, Nigeria y ahora Senegal, con más de 1.900 víctimas mortales. La decisión del comité fue unánime. Esto demuestra la seriedad y naturaleza inusual de la epidemia y su potencial naturaleza para propagarse a nivel internacional, pero también la necesidad de una sólida coordinación internacional de la respuesta. El brote de ébola se reactivó en Guinea en diciembre de 2013 y en la actualidad el reporte de transmisión no solo es en este país, ahora se ha extendido a Liberia, Nigeria y Sierra Leona. El 4 de agosto de 2014, los 4 países habían notificado 1.711 casos. De estos, 1.070 confirmados, 476 probables, 205 posibles. De esta notificación, 932 de ellos han sido letales, con una tasa de mortalidad del 56%. Más del 40% de los casos registrados en estos países se han producido en los últimos 21 días y la situación está empeorando en Liberia y Sierra Leona. Los profesionales de la salud también han sido golpeados con fuerza. Uno de los casos fue la muerte del 29 de julio del Dr. Umar Khan, infectado por el virus ébola cuando se estudiaba la posibilidad de intentar el tratamiento experimental SMAP. Otro de los casos fue Abraham Borbor, uno de los 3 doctores liberianos infectados por el virus y que eran tratados con el suero experimental SMAP. La víctima no pudo superar la enfermedad de la cual fue infectado cuando trabajaba en el hospital John F. Kennedy de Monrovia, uno de los grandes centros de tratamiento y aislamiento para enfermos de ébola en el país. El
ébola es menos contagioso que otras enfermedades como el sarampión, la varicela, la tuberculosis o incluso la gripe. Se contagia solo por contacto físico, especialmente por los fluidos corporales, y se transmite de animal a persona y de persona a persona. Tras 6 meses con la peor epidemia de ébola de la historia, el mundo está perdiendo la batalla por contenerlo. Los líderes no logran tomar las medidas adecuadas contra esta amenaza transnacional. En África Occidental siguen surgiendo casos y muertes. Se están desatando disturbios. Los centros de aislamiento están sobrepasados. Los trabajadores de la salud en la primera línea se están infectando y mueren en cantidades alarmantes. Together we can treat those who are sick with respect and dignity. We can save lives. And our countries can work together to improve public health so this kind of outbreak doesn't happen again. In this urgent work, and in building a stronger and more prosperous Africa, you'll continue to have a partner in me and in the United States of America. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el brote de ébola es una amenaza global, por lo que pidió a la comunidad internacional que se unan para combatir la epidemia, lo que según cálculos preliminares podría costar más de $600 millones. La organización estimó que la cifra podría incrementar a más de 20.000 infectados. La problemática sanitaria, la falta de recursos y las prácticas culturales en cuanto a los ritos funerarios de los países afectados está ayudando a la propagación de este virus. Los posibles países afectados a futuro, si no se toman medidas necesarias, serían Estados Unidos, Canadá y México. Esto según la predicción del software Health Map. Bueno, tenemos 3 expertos colombianos, 3 expertos en virología. Entonces les voy a pedir a nuestra audiencia que, como siempre, manden sus preguntas a la cuenta @INTL y la verdad es que aprovechen. Esta vez podemos sacarnos todas las dudas que tengamos sobre este virus y muchos otros más. Aprovechémoslo. ¿Les parece si arrancamos con esta pregunta, doctor Patarroyo, doctor Castellanos, doctor Franco? La pregunta es la siguiente. La Organización Mundial de la Salud dijo el ébola es una amenaza global. ¿Es o no es una amenaza global? Una respuesta rápida para arrancar el debate, doctor Patarroyo. Primero que todo, Laura, muy agradecido por invitarnos, tanto al profesor Franco, al profesor Castellanos y a mí, a participar en su programa. Si es una amenaza global, una enfermedad que es capaz de matar al 56% de los individuos infectados y que tiene unas características de transmisión bastante agudas, es una amenaza global. Pero hay una ventaja, y es que es autolimitante, pero por la misma razón puede llegar a otros sitios, infectar y a la vez diseminarse. Hay una circunstancia más, es que no sabemos cómo puede llegar a evolucionar el virus, porque puede adoptar y adaptar mecanismos especiales para hacer una diseminación mucho más rápida de la que actualmente tiene y también, fuera de eso, mucho más agresiva, puesto que se está adaptando mucho mejor al ser humano. ¿Usted está de acuerdo con que es una amenaza global? Claramente, eso sí, no hay duda. Me gustaría resaltar el punto de que se mencionó en el video, que está afectando sobre todo a los médicos. Y entonces esto está teniendo causas ya sociales, se está tratando de aislar a las personas y entonces está causando problemas en las comunidades y deficiencias por falta de médicos que no están pudiendo atender los problemas comunes de salud. Eso va a generar un problema social seguramente. Yo no estoy tan seguro. A mí la opinión que tengo sobre el asunto de si es realmente una amenaza de una infección que se transmita globalmente, me parece que no está tan cercana, porque las condiciones de transmisión y del salto entre monos, por ejemplo, murciélagos, monos y humanos, se da bajo unas condiciones específicas ecológicas y sociales y económicas en esas regiones de África en las que son tan difíciles de controlar no solamente esto, sino muchísimas otras actividades en salud. Entonces, para que ocurra la transmisión masiva, deben ocurrir cierto tipo de condiciones también de transmisión
que exista el vector, el murciélago en este caso, que existan condiciones por ejemplo, como ocurre en África, que los pobladores de estos municipios comen carne de animales que han cazado recientemente para poderse contaminar, que tengan prácticas, como decía el video, por ejemplo, prácticas relacionadas con el entierro de sus muertos, con la manipulación de los cadáveres, que lo hacen posible. Adicionalmente, con la transmisión específica en estos sitios, que tiene que ver con la mala atención y la mala calidad de los servicios de salud por las condiciones propias del subdesarrollo de los sistemas de salud. Entonces, no hay sangre adecuada para el tratamiento, para hacer transfusiones, no hay buenas unidades de cuidados intensivos, es decir, todo lo que se requiere para cortar la transmisión en esos sitios. Doctor Castellanos, usted habla del medio ambiente en el que se transmite el ébola. Aquí hay una pregunta de Jimmy que quiere saber si existe alguna relación entre la expansión del virus del ébola y la pobreza. Indudablemente, es decir, en general muchas de las condiciones de transmisión, sobre todo en los países subdesarrollados, están signadas por ese escaso desarrollo social y económico, pero sobre todo por las malísimas condiciones en los sistemas de salud. Entonces, indudablemente, una transmisión tan aberrante como la que está ocurriendo en estos pueblos de África, no creo que ocurra, por más que haya personas infectadas en Estados Unidos o en España, como ha habido en los últimos días, porque las condiciones de contención son adecuadas, las condiciones de salud, el manejo de los médicos, hay tapabocas, por ejemplo, hay gafas adecuadas, hay batas adecuadas, hay sitios donde se pueden aislar, unidades de cuidados intensivos que no hay en esos sitios. O sea que la supervivencia de esos pacientes sí depende de que haya condiciones adecuadas para el sostenimiento de esos pacientes. Pero eso no es particular al ébola, ¿verdad? Eso se ve en otros tipos de virus Pero mire, Laura, hay una cosa que en África. Entonces, ¿qué hace esto tan particular? Pero es que hay una característica fundamental. Este virus, de acuerdo a los estudios de genética evolutiva, se ha mostrado que tiene, si acaso, 1000 años de estar en contacto con el ser humano. Estaba prácticamente aislado en ciertas áreas del África. Ya ha entrado el humano en contacto con el virus en una forma, llamémoslo así, se quiere decir masiva. Entonces, el virus se está adaptando al humano. Pues antes era, llamémosla endémico y llamémoslo, existían reservorios naturales, como por ejemplo los murciélagos a los cuales hacía alusión ahorita el profesor Castellanos, pero ya obviamente pasó del murciélago y de ciertos animales salvajes al humano y está mutando, sin lugar a duda. Las cepas de virus que hay de Zaire tienen solamente un 25 a 30% de identidad dentro de ellos. Como quien dice, hay mutaciones que se están dando por las cuales el virus se está adaptando al ser humano. Sí, lo que dice el profesor Castellanos es absolutamente verídico en el sentido de que y lo que decía yo también, se está autolimitando, pero también está evolucionando y en la misma medida en que se adapte rápido a nuestras condiciones, pues eso sí va a ser una amenaza global. Pero ya ya mutó, ¿verdad? Porque sí, cuando lo identifican en el 76 no tenía estos niveles de mortandad, ¿verdad? Cierto, entonces es por eso que usted está diciendo que ya está mutando y adaptando. Y eso es algo que sucede dentro de todos los sistemas biológicos. En la misma medida en que hay interacción entre el agente patógeno y el individuo, se va dando entonces una adaptación del individuo y una adaptación del microbio para entre los dos ver a ver cuál sobrevive. De momento, pero eso siempre es así con todos los virus. Usted que es experto en rotavirus, por ejemplo, que es el virus que da la diarrea, ¿verdad? ¿Todos los virus se vuelven más agresivos? No es que se vuelvan más, yo pienso que es casi que lo contrario, se vuelven menos agresivos. El rotavirus, el 50% de las infecciones son asintomáticas, o sea, el rotavirus vive con nosotros desde hace mucho tiempo. Entonces, él precisamente para poder sobrevivir y replicarse, no mata a su huésped, ¿sí? Entonces, es claro que los agentes patógenos evolucionan con el hospedero, pero no necesariamente en aumento de virulencia. Entonces, ¿qué es lo que hace a esto tan especial? ¿Es el nivel de mortandad? Porque los números afectados son mucho menores a los números afectados por otros tipos de virus en África. ¿Qué es lo que hace esto una amenaza tan
importante para el mundo. No, un porcentaje de fatalidad del 90% es una cosa aberrante en cualquier situación. Así sean, es decir, hay confirmados 3.000 casos, de los cuales la mitad han fallecido. Confirmados por laboratorio 3.000 y fallecidos 1.500 al día de ayer. Entonces la situación es realmente catastrófica desde el punto de vista porque la transmisión en esos sitios es muy intensa por las condiciones tanto sociales como culturales, como decía, de la manipulación de los cadáveres, y en el caso de los médicos, desafortunadamente, que no tienen las condiciones adecuadas para protegerse. Uno ven los videos que tienen que ponerse gafas adecuadas, tapabocas adecuados, vestidos adecuados para mantenerse aislado de la infección. Pero lo que dice el doctor Franco es cierto. La situación es real de que al virus no le interesa, como organismo vivo que es, no le interesa matar a la persona, porque si mata al individuo, pues no se transmite. Entonces debe ir ganando una posibilidad de transmitirse y volverse cada vez menos letal. Pero en este caso, la situación de la mortalidad es una situación que es aberrante para cualquier infección. Aquí recapitulemos un poco, porque acaba de llegar una pregunta que yo creo que es importante contestarla para saber, o sea, ¿qué es un virus? Le pregunta Mario Fernando. Doctor Patarroyo, ¿puede contarnos qué es un virus? A ver, Laura, yo pienso que es una partícula bastante pequeña, viva, que la mayoría de las veces necesita una célula en la cual reproducirse. Y por lo mismo, cuando se reproduce dentro de ella, puede llegar a tener dos alternativas. Una de ellas, producir nuevos descendientes, matando la célula, enfermando al individuo, o la otra es integrándose directamente dentro del genoma de la célula para llegar a convertirla en célula maligna. Entonces son dos tipos de virus, unos que se llaman, llamémoslos de fase productiva, y la otra de fase latente, como serían los virus oncogénicos, que son los que causan cáncer. Pero es la partícula viva más pequeña que existe. ¿Ya? Bueno, entonces yo aquí, Carlos Hernández, quisiera saber una cosa que yo también quiero saber, y a ver cuál de ustedes tres le jala esta pregunta. ¿Por qué siempre en África? ¿Por qué siempre en África? El doctor Castellanos mencionó un factor, y es el contacto pues, con los animales salvajes, la pobreza también es un factor que puede tener un factor importante. En el caso del HIV, por ejemplo, cuando se ha demostrado también genéticamente que viene de los monos, es decir, también tiene que ver con que dio un salto. Es muy difícil para los virus dar un salto entre especies. Es decir, pasar de un murciélago a un antílope, por ejemplo, que después es comido por un hombre, y ese hombre se contagia, dar esos saltos entre diferentes especies para un virus es una cosa supremamente difícil, pero también tienen la gran capacidad los virus de hacer pequeños cambios en sus moléculas para lograr adaptarse, inclusive en 2 o 3 pasos, como ocurre en ese sentido. Entonces, ¿por qué África? Efectivamente tiene que ver por el contacto frecuente que existe entre esas poblaciones, entre esos pobladores, y la selva muy cercana, que también ocurre en nuestros países latinoamericanos por el contacto con la selva, con animales que son reservorios. En este caso el murciélago, por ejemplo, tiene el virus y nunca se muere, y transmite el virus durante mucho tiempo, y han hecho estudios en los que se busca el virus en los murciélagos y siempre está. Y el murciélago no se muere, pero transmite el virus. El murciélago se ha adaptado a vivir con él, pero cuando ese virus salta del murciélago a humano, para el humano es una situación absolutamente extraña y se convierte en fatal. Laura, eso es lo que acontece. En esencia, nosotros, al ir introduciéndonos dentro de los territorios en los cuales nunca jamás habíamos estado, como por ejemplo la parte selvática de África, en donde si llegaba uno que otro negrito a entrometerse por ahí, pues le daba ébola y por consiguiente se moría y no había transmisión. Pero hoy en día hay migraciones masivas hacia esos sitios y estamos entrando en contacto con agentes patógenos con los cuales nunca jamás habíamos estado. Como le decía yo ahorita, estamos en contacto con el virus del ébola, de acuerdo a los estudios de genética evolutiva, desde hace nada más que 1000 años. Hace 1000 años nada más. Pero entonces podemos vincular, digamos, estas erupciones, de virus a un tema... Irrupciones. Sí, a un tema de desarrollo, a un tema que esté vinculado
tema de colonización de territorios y desarrollo económico? Claudia, yo no lo llamaría desarrollo, lo llamaría más bien intromisión. Subdesarrollo más bien. Sí, eso sí, es decir, intromisión. Nos estamos metiendo en territorios, como lo decía el profesor Castellanos ahorita, entrando en contacto con virus, con animales, etcétera, etcétera, con los cuales no habíamos entrado en contacto nunca. Y en el proceso evolutivo, entonces, estos, como lo decía el profesor Castellanos, que no le causan ningún problema ni a los ratones, ni a los murciélagos, ni a los otros, al entrar nosotros en contacto por primera vez con ellos, en forma masiva, pues se transmite la enfermedad y nos viene a causar, obvio, la muerte, porque no estamos evolutivamente preparados para reconocerlos como extraños. Yo tengo una inquietud, una visión. Cuando uno entra a buscar en estos días sobre ébola en internet, lo primero que le sale es cómo se han disparado las acciones de las empresas productoras de fármacos, desde los laboratorios de investigación. Es una cosa impresionante porque dicen su valor en la bolsa ha crecido 200% en los últimos 30 días. Sí, claro. Es una cosa aberrante porque efectivamente lo primero que reportan las noticias es que hay un grupo de laboratorios e industrias farmacéuticas que se están valorizando muchísimo porque traían unas investigaciones dormidas de hace mucho rato, de hace 10 años, inclusive algunas de ellas financiadas con fondos antiterrorismo, porque se considera el ébola, ¿por qué se investigaba el ébola en Estados Unidos? Porque se considera un virus suficientemente letal que puede ser usado como agente bioterrorista. Exactamente, que podía ser usado, convertido en un arma biológica, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por eso las investigaciones venían siendo financiadas gota a gota, y 3 o 4 laboratorios en el mundo venían investigando eso. Y ahora esos laboratorios y esos grupos se han multiplicado por 200 veces su valor en las acciones porque han desarrollado una molécula o un anticuerpo, en este caso de Zetamap, que eventualmente podría servir. Ok, ya ahora hablamos de la respuesta médica, digamos, a esto, pero antes quería preguntarles aquí, Nicolás Campo, quiere saber primero si hay realmente una posibilidad de expansión del virus, de propagación del virus en América Latina y qué implicaciones de salud pública tendría la llegada del ébola a América Latina. Laura, me perdonan mis colegas, entre otras cosas. Yo comencé mi vida científica trabajando con virus de fiebre hemorrágica. Estos virus como el ébola y como el Marburg son lo que se llaman filovirus porque parecen como un hilito, ¿ya? Esa es la razón. Y sucede que en América Latina existen otros virus que también producen fiebre hemorrágica, que no son como el del ébola. Son parientes, más no son parientes cercanos. Esos se denominan arenovirus. Dentro de ellos está, por ejemplo, el de la fiebre hemorrágica de la Argentina, que se llama Junín, el boliviano, que se denomina Machupo. Aquí en Colombia hay uno, bastante atenuado, como decía el profesor Castellanos ahorita, que se llama Pichinde. Hay otros que están en Jamaica, que se llaman Tacaribe. De manera pues de que nosotros tenemos esos virus acá, no exactamente los mismos del ébola, pero sí hay unas condiciones apropiadas para que puedan llegar hasta acá. Esas condiciones están dadas. Puede llegar en cualquier momento. Lo que vale la pena es tener un diagnóstico rápido, acertado, como decía ahorita el profesor Franco, para que haya un tratamiento oportuno, un diagnóstico inmediato y podamos circunscribir todo el área del virus dentro de los territorios en los cuales se puede controlar. Ok, y si esa es la respuesta, entonces pasaría la pregunta a Lolita Camargo, que es, Manuel, que ¿cómo podría actuar Colombia frente a una llegada del ébola? ¿Está el sistema sanitario, o sea, el sistema de salud colombiano listo para hacer frente a algo así? Pues yo verdaderamente no conozco la situación del Ministerio de Salud que tiene programado, pero sé los comunicados de prensa que han mandado. Sé que la OMS mandó toda una serie de recomendaciones para los viajeros y para cómo detectar los viajeros. El ministerio hacía un cálculo que llegaban a Colombia algo así como 200 personas de esta zona de África al año. Entonces realmente la posibilidad es muy baja y vi que en el ministerio ya tenían claramente identificados los procedimientos que recomienda la OMS. Ahora, una cosa que yo sí quiero decir es que nadie puede predecir el futuro. O sea, hace 3 meses este virus parecía que iba a seguir ahí como
como venía haciéndolo en los brotes pasados. Pero el brote que ha empezado a crecer de una forma inesperada. O sea, yo pienso que sí es muy difícil anticipar si Colombia está preparada o no preparada. Lo que sí creo es que deberíamos hacer un mayor esfuerzo para anticipar algo que no puede llegar a ocurrir, porque es mejor estar sobrepreparado que no estar, que llegar a estar súbitamente ante una situación que puede ser grave. El Ministerio se ha identificado y tiene efectivamente, sobre la base de unas definiciones y unas orientaciones de la OMS, ha identificado, por ejemplo, cuáles son los centros en los que efectivamente, ¿por qué aeropuertos entran inmigrantes africanos? Entonces se sabe cuáles son los puertos por donde entran. Por donde, en el caso de que aparezca un caso, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los hospitales a los que hay que remitir? ¿Por qué tienen las salas de cuidados intensivos adecuadas y condiciones para hacer aislamiento, por ejemplo, en el caso de ser detectado? Entonces sí hay una preparación que está orientada por la OMS y el Ministerio la asume con muchísima responsabilidad y orienta a sus entidades públicas diciéndole hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Se está preparando. Indudablemente, las condiciones sanitarias del país, con todo lo malas que son en Colombia, son muy superiores a las condiciones que existen en África. O sea que definitivamente la probabilidad de que no se pueda, independientemente de que no tengamos, por ejemplo, un sistema de diagnóstico, no lo tenemos ni lo vamos a tener porque va a ser muy difícil diagnosticar un caso, pero independientemente de eso, de las dificilísimas condiciones, de la pobreza de los hospitales en Colombia, de todo eso, hay hospitales y en algunas ciudades capacidades instaladas y científicas para atender una emergencia en ese caso. Bueno, nos vamos a una primera pausa y ya volvemos con más de Numeral contra el ébola.